Bueno, y el último supuesto que vamos a tratar un poco brevemente, pero es importante también en este contexto, es el que se refiere a la suspensión de garantías, ¿sí? La suspensión de derechos y garantías, ¿sí? Acá básicamente la norma más importante es el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también son muy similares. Pero básicamente lo que hay acá, a diferencia de lo que mencionamos sobre restricciones, es darle la posibilidad en el ámbito internacional, desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los estados para que puedan eventualmente y en determinadas circunstancias de suma gravedad y extremas, declarar un estado de emergencia o un estado de sitio. ¿Sí? Esto, digamos, la declaración de estado de emergencia o estado de sitio es algo que incorpora la mayoría, si no la totalidad, de las constituciones, digamos, mundiales, eh, que básicamente lo que hay acá es un problema que el derecho internacional trata de resolverlo diciendo, bueno, yo no puedo pedirle a los estados que en determinadas circunstancias absolutamente graves, como puede ser eh, una emergencia en el sentido de una, digamos, de una posible guerra, un posible estado de conmoción interior, de conflicto armado interno, eh, los estados no puedan declarar el estado de emergencia, el estado de excepción y suspender temporalmente el ejercicio de determinados derechos. No puedo decirles que no hagan eso porque ya lo tienen todos en sus constituciones, ya hay una práctica y entiendo que en determinadas circunstancias es necesario. Lo que yo no voy a hacer es lo que van a tratar de hacer las normas internacionales, y ahí lean el artículo 27 de la Convención Americana, es limitar esas posibilidades, o sea, restringirlo a supuestos absolutamente excepcionales, graves y necesarios, y además también limitar la cantidad y calidad de medidas que los estados pueden adoptar en ese contexto. ¿Sí? Eh, Fíjense lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. En caso de guerra, de peligro público, de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad de un Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención. O sea, algunas cosas son evidentes, ¿no? O sea, se trata de circunstancias absolutamente graves y extremas, ¿sí? Se encuentra en peligro la subsistencia del Estado o de una nación, ¿sí? Porque su independencia corre riesgo, porque hay una situación de conflicto armado interno que está absolutamente desbordada y amenaza, digamos, el funcionamiento normal de las instituciones. No solo lo amenaza, sino que concretamente lo pone en riesgo real e inminente. Esto lo mencionan los organismos internacionales, dicen el riesgo tiene que ser real o inminente, o sea, o se está concretando esa situación, está pasando, o no hay duda de que se va a concretar en el futuro, no puede ser un riesgo potencial, no puede decir, no, eh, tengo que adoptar esta medida porque puede pasar tal cosa, sí, eventualmente no. Digamos, esto tiene que ser real o inminente. Y además, lo que tiene que estar en juego no es la subsistencia de un determinado gobierno o de un determinado partido político, sino el Estado-nación como entidad jurídico-política. Es decir, la propia existencia de la nación, la propia existencia de la entidad jurídico y política que hace posible debe hacer posible el ejercicio de los derechos individuales. No, si se cae un gobierno o si lo reemplaza por otro, si un gobierno pierde legitimidad, pensémoslo también en términos de la historia argentina, para ir, digamos, al ejemplo quizás más reciente, eh, en el año 2001, donde se declara el estado de sitio por una situación, digamos, digamos, que se identifica como de crisis en la seguridad nacional, por, digamos, conflictos sociales, que derivan obviamente en situaciones de violencia, pero que en realidad encuentran como origen una situación social que está absolutamente desbordada, ¿sí? Entonces, y lo que dice también es
En estas circunstancias no pueden violar derechos de los estados, no están autorizados a violar derechos, están autorizados a suspender temporalmente el ejercicio de determinados derechos. ¿Sí? Y además, para sujetarla más o limitarla más, dice siempre que tales disposiciones, además, no sean incompatibles con las demás obligaciones internacionales que tiene el Estado, básicamente mencionando que si hay una situación, digamos, de conflicto armado interno, el Estado, además de esto, debe garantizar las normas del derecho internacional humanitario y las normas de, digamos, humanitarias en conflictos armados que existen. Y además también que en todas estas medidas deben ser adoptadas garantizando el principio de no discriminación. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que el inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una serie de derechos que ni siquiera en estas circunstancias excepcionales que el Estado debe, o el Estado si adopta, debe adoptarlas en función de sus y respetando sus disposiciones internas constitucionales, como en el caso argentino, la Constitución establece en qué supuestos y bajo qué parámetros el Estado argentino puede declarar el estado de sitio o el estado de excepción. En caso de, digamos, de conmoción interior o ataque exterior. ¿Quién y cómo lo puede declarar? El Estado primero debe respetar esas normas internas. Segundo, debe respetar todo lo que le exige como extra el derecho internacional. No discriminación, compatibilidad con otras medidas, limitación temporal de la medida, es decir, la medida solo puede ser adoptada por un tiempo determinado y ese tiempo está estrictamente limitado a lo que dure la situación de emergencia. No puede extenderse, no puede estar en emergencia todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también se va limitando mucho. Entre unos de los requisitos, si quiere, procesales que le imponen las normas internacionales a los estados, es el de notificar oficialmente a las organizaciones internacionales, como la OEA, cuando un estado declara el estado de sitio o excepción, porque en ese momento los organismos internacionales van a mirar con mucha mayor atención lo que hace ese estado. ¿Por qué? Porque los derechos se encuentran en riesgo. Es una situación de crisis, es una situación de emergencia en el cual hay un riesgo para la vigencia de los derechos, porque se están concediendo una serie de facultades excepcionales al Estado y con el riesgo que eso conlleva. Pero fíjense, entre los derechos que ni siquiera en esas situaciones pueden ser suspendidos en su ejercicio, se encuentran varios. Como se imaginarán, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. O sea, el Estado no puede ni violar el derecho a la vida, ni suspender el derecho a la vida, ni suspender el derecho a la integridad personal. O sea, nadie puede ser objeto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en un escenario así. Eso también es una violación del derecho internacional. ¿Sí? El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la prohibición de esclavitud y de la servidumbre, no puede reducir a una persona a la esclavitud o a la servidumbre. Principio de legalidad y retroactividad, es decir, no puede condenar a una persona, ¿sí? Sino que solamente podría, y esto lo habilita la Constitución argentina, arrestar a determinadas personas y trasladarlas de un punto a otro del país o darles el derecho a salir del país, el derecho a opción. Pero no puede condenar a una persona, por ejemplo, el poder ejecutivo. Es decir, el poder ejecutivo tiene una facultad excepcional en ese estado, que es la facultad de por sí mismo arrestar personas. ¿Sí? El presidente, no el poder ejecutivo. El presidente tiene la facultad de ordenar el arresto de una determinada persona, que puede ser, por ejemplo, en el caso de un conflicto armado, quien, digamos, el líder de una organización que está amenazando, se alzó en armas, tiene control sobre un territorio, está amenazando la integridad y la soberanía política de un Estado. Bueno, en ese caso podría tener la facultad de arrestar a una persona.
pero no podría condenarla, o sea, no podría violar el principio de legalidad. ¿Eh? Después es, digamos, una vez que neutraliza ese peligro arrestando a la persona, tiene que volver a los canales ordinarios, ¿sí? Y, digamos, democráticos digamos, del Estado de Derecho. ¿Sí? Fíjense que hay otra serie de derechos: la libertad de conciencia y de religión, la protección de la familia, el derecho al nombre, el derecho los derechos del niño, derecho a la nacionalidad, los derechos políticos, ¿sí? Esto es muy interesante, porque ni siquiera en esas circunstancias se suspenden los derechos políticos, sino no se pueden suspender el ejercicio de los derechos políticos. Eh, y aquí hay una cuestión que es muy importante que dice: ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Esto es muy importante. Es la última oración del inciso 2 del artículo 27 de la Convención Americana. Lo que está diciendo es: ojo, no pueden suspender el ejercicio de determinados derechos, pero tampoco pueden suspender las garantías judiciales del debido proceso y garantías procesales como el amparo y el habeas corpus, que vamos a ver en unas clases, que son fundamentales para que en una situación de emergencia se pueda controlar y se pueda salvaguardar determinados derechos, como el derecho a la libertad personal, como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. Es decir, usted me puede arrestar, no a mí, sino, digamos, justificando plenamente por qué razones, digamos, me podría arrestar, si estaría vinculado a esta situación de emergencia, pero así todo no me podría condenar, no podría violar mis derechos en el marco de esa detención y debería garantizarme a mí y a mi abogado, a mi defensa, la posibilidad de ejercer los recursos procesales para cuestionar esa detención y además salvaguardar mi integridad en el marco de esa detención. ¿Eh? Esto es, a grandes rasgos, estado de sitio o estado de excepción o suspensión de garantías, según la vean desde el derecho interno o desde el derecho internacional. Entonces traten ahora con estos, digamos, videos de hacer resúmenes y tratar de analizar las diferencias que hemos establecido en situaciones como es una reglamentación, como es una restricción o como es una suspensión de derechos. Son tres situaciones absolutamente diferentes y que reconocen como hilo común que se limitan derechos o se suspenden su ejercicio, pero todas responden a otras, digamos, a diferentes fundamentos. Digo, a modo de cierre, como digamos, para tratar de ilustrar, digamos, cómo funcionan estas tres situaciones diferentes, fíjense, tomen un derecho, por ejemplo, el derecho a la vida. La reglamentación del derecho a la vida es, por ejemplo, la tipificación como un delito de todas las conductas que violan ese derecho. El homicidio. La restricción al derecho a la vida es la regulación en el marco del ordenamiento procesal argentino de la legítima defensa. Es decir, este derecho puede ser restringido si está en juego otro derecho a la vida. ¿Sí? La legítima defensa es eso. Y, digamos, en el caso de la suspensión de derechos, el derecho a la vida no puede ser suspendido en ninguna circunstancia. ¿Sí? Y si se encuentra en riesgo por una detención arbitraria con posible riesgo de tortura, además se tienen que garantizar las garantías judiciales indispensables. ¿Sí? Dentro de restricciones, recuerden también tener en cuenta que una restricción solo es legítima si cumple con tres características: prescrita por ley, necesaria en una sociedad democrática, es decir, que sea proporcional también, y que responda a una finalidad legítima. ¿Eh? Con esos elementos ustedes ya tienen el panorama para analizar, digamos, una medida. ¿Sí?